Bueno, vean ustedes, buenas noticias para nuestro país porque se publicó el ranking mundial de competitividad de países en función del talento de sus trabajadores y Uruguay mejoró su posición y quedó entre los mejores 50 del mundo. Para conocer qué significa esto, qué nos falta todavía por trabajar, es que estamos recibiendo a Manuel Alonso, que es consultor en selección de personal profesional del Grupo ADECO. Bienvenido. Hola, buenos días. Manuel. Bueno, ¿qué significa esto de medir el talento de los trabajadores y en base a esto la competitividad de un país? Bueno, en primera instancia es algo bastante importante, ¿no? Porque es una carta de presentación que tiene el Uruguay hacia las diferentes inversiones, de las cuales, por ejemplo, el gobierno tanto hace hincapié con el desarrollo de Uruguay 21. Y parte de las exigencias de cuando una empresa se viene a instalar un mercado, claramente, es conocer cuál es el trabajo, cuál es el talento que existe en el país a la hora de seleccionar personal, ¿no? Uruguay estaba ¿en qué puesto? Y ahora quedó en el 44, ¿verdad? Estaba en el 53, ahora quedó en el 44. Son buenas noticias también porque, bueno, el ranking mide lo que son 119 economías. Bueno, estar entre las 50 primeras, la verdad que es un gran logro y está quinto en la región de todas las Américas. ¿Quiénes son los primeros países de ese ranking? Bueno, de los primeros 10 países a nivel global, el primero es Suiza, el segundo es Singapur, y después de los otros 8, 7 son europeos también y uno de los que conforman los primeros 10 también es Estados Unidos. Es decir, que tenemos 8 europeos, Singapur y Estados Unidos. Y dentro de Latinoamérica está Chile, Costa Rica, Uruguay, Panamá y Argentina como los primeros 5. Y lo interesante de ese ranking es que los países, mientras más chicos son, mejor performance tienen a la hora de rankear, ¿no? ¿Qué se mide para elaborar este ranking? ¿Qué elementos concretos se miden? Bueno, se miden básicamente dos grupos de elementos. Uno son factores externos y factores internos. Los factores externos van más que nada sobre la atracción y retención del talento. Cómo son las condiciones del país, también a la hora es un punto que se llama habilitación, pero cómo son las condiciones del país a la hora de promover también las inversiones. También mide el crecimiento desde el punto de vista de lo que hace un país por la educación, también como para formar esos talentos, y desde el punto de vista del grupo de los factores internos, más que nada son las habilidades técnicas, profesionales y el conocimiento global que tienen los profesionales a la hora de insertarse en el mercado laboral. ¿Y cuáles de esos elementos mejoraron entonces para que Uruguay pudiera, bueno, estar más arriba en ese ranking? Básicamente el que más mejoró fue el de atracción de talento, que ahí quedamos en los primeros 20. O sea, más posibilidades para las personas que tienen determinadas habilidades. Sí, a ver, hay un montón de factores que pueden llegar a hacer que ese punto en específico haya mejorado. Pero el ranking, esta es la quinta edición del ranking, todos los años como que el ranking tiene un enfoque diferente. El año pasado fue la tecnología, es decir, cómo la tecnología mejoraba el mercado laboral y cómo estaba haciendo que mute el mercado laboral, y este año es la diversidad. O sea, el enfoque de este año es la diversidad en el talento, en el mercado. Cómo la diversidad te ayuda a hacer un país mucho más inclusivo y desde la diversidad se entiende que los lugares, cuanto más inclusivos y más diversos son, mejoran la innovación. El clásico ejemplo de eso... Un ejemplo de diversidad. California. O sea, se dice que es el estado más donde existe más diversidad, que es más inclusivo de Estados Unidos. Ahí está Silicon Valley. Es donde crecen todas las aplicaciones y existe todo lo que es el desarrollo tecnológico y a nivel mundial, sale de Silicon Valley. Singapur es otro ejemplo de diversidad dentro de Asia. Es un país que, además de recibir mucho talento extranjero, es un país que fomenta mucho la inversión también. Y justamente a nivel laboral, ¿qué significa diversidad? Y bueno, significa mejores profesionales o más diversos profesionales. Por ejemplo, en un mercado Uruguay, que es un mercado las fuentes de ingresos en el Uruguay muchas veces va más por los centros de servicios compartidos, por empresas mucho más que apuntan a la tecnología o a la logística. La diversidad de talento trae, por ejemplo, una ola de inmigración hoy que existe, por ejemplo, con los venezolanos, con los cubanos, que son profesionales con otro tipo de experiencia que en Uruguay no se ha desarrollado tanto. Por ejemplo,
puestos de relevancia en empresas industriales, como son países, por ejemplo el de Venezuela, que históricamente siempre estuvo muy enfocado a la producción a gran escala. Ese tipo de profesionales se están insertando en el mercado y bueno, y la verdad es que eso es una muy buena cosa para el país, y eso es de lo que más ha hecho en la atracción del talento, que es el punto que más mejoró el ranking. Bueno, la inmigración que ha tenido Uruguay en el último año ha hecho específicamente mejorarnos en ese punto, ¿no? En ese punto Uruguay quedó en el lugar 28. 28, sí, fue el punto que más creció y en el que mejor ranqueó. Después obviamente tenemos algunas otras cosas en las que podemos mejorar y que nos ranqueamos también. Por ejemplo, algo que ranqueó muy bien el Uruguay es que las profesionales mujeres ranquearon en el lugar 11, pero sin embargo en lo que es la equidad de género en cuanto a los salarios y a ocupar roles de responsabilidades, sobre todo gerenciales dentro de las organizaciones, ahí quedamos del 70 para abajo. Entonces, obviamente, creo que eso son puntos que podemos seguir mejorando y que, bueno, a medida que vayamos corrigiendo, podemos seguir subiendo en el ranking también. Y hablando de desafíos para Uruguay, supongo que debemos tener muchos. Uno, tú lo mencionabas con el tema de equidad de género, pero ¿a quién le falta modernizarse? ¿A las empresas, las leyes, nivel estructural del Estado? Bueno, yo creo que viene un poco por el Estado y la educación, ¿no? O sea que desde la educación pública o privada, pero desde el colegio o la escuela pública y pasando lo mismo por la secundaria y la universidad, de que tratemos de trabajar lo que es un mundo mucho más inclusivo. Yo creo que en el Uruguay como que al principio fue un poco raro recibir tanta ola de inmigración. La gente de a poco va mejorando eso y se va adaptando. Y por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, hoy se ven restaurantes de culturas étnicas que en Montevideo no existían hace algunos años, en base también a esta atracción de diversas culturas y de talento, ¿no? Y eso obviamente está buenísimo. Así que es interesante destacar que para un grupo internacional como es ADECO es una buena noticia, un enriquecimiento del mercado laboral la llegada de inmigrantes, entonces sí, al menos a nivel profesional. Sí, y en todas las escalas, ¿no? Obviamente las diferentes culturas siempre y la diversidad siempre te aportan cosas y enfoques a los trabajos y experiencias también que vos no tenías. Entonces en un mercado muchas veces tan reducido, eso es importante. Ahora, siempre es bueno entender de que en Uruguay existe buen talento y que muchas veces la fuga de talento de la cual el gobierno y el Estado en los últimos años se ha preocupado tanto es por no existir muchas veces tantas oportunidades laborales para tan buen talento. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es retener ese talento, pero con la creación de mayores puestos cualificados, ¿no? ¿Le falta entonces ayornarse un poco al sector privado o al sector público en este sentido? No, yo creo que a medida de que las inversiones sigan creciendo, es un tema económico también que es para otra conversación, pero a medida que la economía crece, que es uno de los factores que también toma en cuenta el ranking, y se creen posibilidades que por eso, de vuelta, o sea, Uruguay 21 trabaja muy bien en ese aspecto de atraer la inversión extranjera, muchas veces modificando y ayornándose en lo que son los marcos legales para que las empresas vengan. Eso ya te crea puestos de trabajo y hace que la gente muchas veces se quede. Y también obviamente lo que pasa fuera de Uruguay, también eso ayuda. Mientras el mundo a veces está más en crisis o los vecinos, que fue un poco lo que nos pasó en los últimos años, eso también hace que el talento se quede, ¿no? ¿Hay un sector específico de actividad que haya impulsado este ranking? Tú mencionabas un montón de factores, ¿no? Pero bueno, si podemos ahora hacer una discriminación por sector de actividad, ¿hay alguna que haya impulsado entonces esta mejora? No específicamente. Sí, claro, hay sectores en el Uruguay que tienen mucha mejor empleabilidad que otros, y eso, según las épocas, va cambiando. Desde hace un par de años, el segmento estrella de Uruguay es el rubro IT, que tiene desempleo cero, y a veces hasta negativo, es decir, faltan profesionales para la cantidad de trabajo que se genera en el mercado, y ese sí es un rubro, por ejemplo, donde los extranjeros se destacan muy bien también, y ha venido mucha inversión, sobre todo mucho talento, sobre todo de Centroamérica, ¿no? Si tuviéramos que hacer como un listado de tips para profesionales jóvenes que van a ingresar al mercado laboral,
qué se valora, hablando de talentos, ¿no? ¿Cómo se desarrolla y qué se valora de estos profesionales para insertarse en el mercado? A nivel general, ¿no? Porque obviamente depende un poco del rubro que uno, al que uno se vaya a dedicar. Partiendo de la base de que siempre son profesionales para determinados cargos bien preparados, para mí lo más importante son las habilidades blandas muchas veces. ¿Qué son las habilidades blandas? Y son las habilidades de relacionamiento, de empatía, de poder trabajar bien bajo presión, tener buena tolerancia a la frustración, ese tipo de cosas que son muy importantes a la hora de insertarse en un mercado laboral. Y sobre todo de reinsertarse, porque a veces con la volatilidad del mercado, que muchas veces los profesionales se quedan sin trabajo no por su desempeño propio, sino por decisiones que no tienen que ver con ellos, bueno, ese tipo de habilidades y de relacionamiento les hacen volver a insertarse en el mercado de una manera mucho más fácil. Y sobre todo las nuevas generaciones también, que bueno, se dice la generación de los millennials, que tienen otro enfoque. O sea, más flexible, más... Son profesionales que buscan otro tipo de vida balanceada, hoy está un poco más de moda y buscan más también trabajos un poco desde la casa o trabajar con cierto grado de independencia y no con el clásico esquema de 8 horas en una oficina sentado, ¿no? ¿Hay posibilidades en Uruguay de desarrollar? Bueno, sobre todo desde el punto de vista del marketing y la tecnología. Muchas empresas de consumo masivo a nivel internacional lo aplican hace años. En Uruguay no tenemos tanto consumo masivo grande, porque ya viene todo un poco armado, pero sí desde el punto de vista de empresas de tecnología. Muchísimas gracias por estos minutos en Arriba Gente. Bueno, continuamos con ustedes, compañeros.